Así es, Eduardo, me acompaña esta mañana Rogelio Rodríguez, le damos la bienvenida. Él es el papá de la joven Vanessa Rodríguez, que murió hace algunos meses ya, sí, a manos de un joven puertorriqueño norteamericano. Esto está en una fase de investigación. Buenos días, bienvenido, buenos días, señor Marilena. Rodríguez. Muchas gracias por su invitación y gracias al público panameño por recibirme en su hogar. Ya habíamos hablado inicialmente del tema, queremos saber en qué estatus está, cómo avanza esa investigación. Bueno, ¿qué información tienen ustedes, los familiares, Vanessa? Lo que ha sido el gobierno americano, y cuando digo el gobierno americano, porque todo lo que atañe a lo cometido por la diplomacia americana en Panamá, la atañe al gobierno americano. Nos han mantenido completamente desinformados. A la fecha no tenemos una noticia a la fecha de la audiencia, ni siquiera de la fecha de la preaudiencia. Y lo que es peor es que no sabemos de qué tipo de avance lleva el expediente, porque cuando esto se realizaba bajo las autoridades panameñas nosotros teníamos acceso al expediente e incluso se nos daba copia. Pero desde que el gobierno americano se adscribió la jurisdicción, no se nos ha permitido tener acceso al expediente. ¿Usted tiene un abogado? ¿Usted está sí, correcto, pero recuerde que nosotros acá en Panamá no tenemos jurisdicción. La jurisdicción la tienen los americanos. Pero no hay autoridades panameñas tampoco brindándole ningún tipo de apoyo, de asesoría o de representación. Bueno, la autoridad panameña que nos debe de representar a nosotros es la Cancillería General de la Nación. Nosotros tuvimos una reunión con la canciller y ella nos prometió que el gobierno nos iba a dar todo el apoyo. E incluso se habló de una persona que nombrarían en la Embajada de Washington para darle seguimiento al caso. Pero hasta ahora. Pero no hemos notado que han sido muy enérgicos en el sentido de que se hagan cumplir mis derechos ante el sistema americano. Por ejemplo, nosotros hace tiempo atrás debimos haber sido atendidos por la persona encargada de los derechos de la víctima en el proceso militar americano, cosa que hasta la fecha no se ha dado. ¿En Cancillería? No. ¿Dónde? No. O ellos traían a la persona acá, o ¿Ellos quién? El gobierno americano, o nos tenían que embarcar a nosotros en un avión a ser atendidos por la persona que tiene que ver con los derechos de la víctima en el proceso militar. Otra situación que se dio ¿Qué papel está jugando la Embajada de los Estados Unidos? Ustedes han tenido acercamientos. Escuchamos hace unos días al embajador hablar garantizando que se iba a cumplir con el debido proceso. El señor Farrar, cada vez que los medios de comunicación se le acercan, se pone nervioso. Él no está diciendo las cosas como son. Él hace ver que hemos tenido todo tipo de asistencia y de ayuda por parte de la Embajada Americana y esto no es cierto. Nosotros solamente mantuvimos una única reunión en la Embajada en el cual el tema de fondo era que no había presupuesto para llevarnos a los Estados Unidos a presenciar el juicio del asesino de nuestra hija. Pero a nosotros eso no es algo que en realidad nos preocupe tanto. Es más, ese día cuando ellos nos dijeron eso, nos sentimos un poco incómodos porque lo consideramos un insulto. Que el país más rico del mundo, que se gasta miles de millones en armamento, no tengan presupuesto para llevarnos a nosotros a ver el juicio del soldado que mató a nuestra hija, que de por sí era un diplomático en la embajada americana. Diplomático. Y formaba parte del staff de la embajada americana, del staff diplomático. Y eso el señor Farrar no lo puede negar. Más bien yo pienso que cuando los medios de comunicación se acerquen al embajador, deben cuestionarlo sobre el carro con inmunidad diplomática de la embajada que estuvo involucrado en el asesinato de mi hija. Que de eso él ha guardado un silencio absoluto. Que son las evidencias del caso, ¿no? Y que al final están en manos de... Sí, es correcto, sí, pero es en la forma como ellos han manejado las evidencias. O sea, nosotros no hemos visto una total transparencia en lo que se está haciendo. Hubo una comisión que visitó el país hace unas semanas también para investigar el caso. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de contacto con ellos? Ningún tipo de contacto tuvimos. ¿No fueron buscados? ¿Nadie les habló? No fuimos nadie buscados, se nos había hablado que en ese momento, en esa comisión, había una mayor apellido Dimuro, que supuestamente, entre comillas, es la persona que nos va a representar a nosotros en el proceso militar. Ella sería la fiscal.
Ella vino acompañada con la defensa, porque ellos tienen que viajar ambos juntos. Se suponía que tenían que entrevistarse con nosotros. Ella dijo que no tenía el tiempo para hacerlo en este viaje y después alegó de que si ella me entrevistaba no me podía llevar como testigo. A mí no me interesa ir como testigo, tampoco me puedo negar y le voy a explicar por qué. Porque si yo voy como testigo me van a coartar el derecho que tengo de permanecer en la corte, porque un testigo no puede escuchar, lógicamente, los testimonios de los demás testigos. Por lo tanto, no podría permanecer en la corte. ¿Ve? ¿Cuál es su sentimiento, señor Rodríguez? ¿Usted se siente solo? ¿Se siente La verdad indefenso? que sí, me siento solo. No siento que las autoridades panameñas nos están dando el apoyo que nosotros debiéramos de tener. Yo creo que hay que respetar los sentimientos de la familia, cosa que hasta la fecha la Embajada Americana no ha hecho. Creo que hay que tomar en cuenta que fue un diplomático el que mató a mi hija. Que fue encontrado con el cuerpo, o sea, con la evidencia. Es correcto. Y no solamente fue encontrado con el cuerpo, sino que cuando le preguntaron, bueno, esta mujer está muerta, dice sí. Yo la maté, pero no digan nada. Y después cuando él salió afuera, que estaban los demás policías, dijo, bueno, llamen a la embajada. Yo la maté, pero llamen a la embajada. O sea que, ¿qué sentimiento, o sea, hay allí? No lo entiendo. Yo la verdad que todavía no entiendo por qué este señor actuó con tanta saña, con tanta maldad, con tanto odio hacia mi hija. Si mi hija nunca le hizo daño a nadie, al contrario. ¿Qué espera usted no solo del proceso, sino de las autoridades panameñas, de las autoridades de los Estados Unidos, señor Rodríguez? Bueno, yo pienso que gracias a la presión que se está haciendo a través de los medios de comunicación, que es muy importante, ellos van a tener que juzgar a este soldado en el proceso militar. Sin embargo, la pregunta es si le van a dar la condena que se merece, si en realidad nosotros vamos a tener esa justicia que estamos clamando por nuestra hija. Yo la verdad que me siento impotente ante muchas situaciones que se han presentado, me siento frustrado y siento que el gobierno nacional, como panameño que soy, debe de darme más apoyo. Nosotros, como TVN, estamos muy pendientes de ese caso, señor Rodríguez. Lo recibimos aquí, como dije al inicio de la entrevista, hace algunos meses y vamos a seguir muy pendientes porque realmente sí nos interesa saber cuál va a ser el futuro de la persona que es apuntada como el responsable, que fue encontrado con el cuerpo de su hija. Y esperamos también de parte de las autoridades que se le dé la respuesta que usted está esperando y que se merece, porque gracias. Se trata de la vida de una persona, se trata de la vida de una joven panameña que debe ser esclarecido el caso. Sí, María Elena, antes de cerrar, yo tengo una inquietud que yo quiero transmitirle al público, a todos los panameños, a mi gente, porque los panameños somos buenas personas y nos queremos todos muchos. La verdad que yo no entiendo cómo es que el gobierno americano, la embajada americana, saca a este señor como diplomático y sin embargo lo depositan en una base militar como soldado, sí, en donde recibe una serie de privilegios. Allá él recibe todos los privilegios que reciben los soldados de la Armada. Él tiene su buen desayuno, su buena merienda, su buen almuerzo, su cena, todo, e incluso visitas. Entonces, yo lo que no entiendo es, o era diplomático o era soldado, pero todo siempre se Entiendo que era un militar, sí, pero que estaba haciendo una gestión diplomática. Sí, pero todo es a beneficio de ellos. ¿Y qué ha pasado con los beneficios de nosotros, con la igualdad de oportunidades o la equidad de los cuales ellos hablan? Porque no se nos está tratando con la misma igualdad ni equidad. No tenemos igualdad de oportunidades. Se me quedaba por fuera preguntarle por las autoridades del Ministerio Público. ¿Qué papel han jugado hasta ahora? El papel que juegan las autoridades del Ministerio Público es la de darle apoyo a las gestiones que el gobierno americano les solicite. Pero en el caso suyo, en el caso de la familia de la víctima o de los representantes de la víctima. No tenemos ninguna información concreta. Todo es un solo misterio. Se nos dice, sí, el caso está avanzando, estamos colaborando con las autoridades americanas, pero no se nos dice en qué forma ni cuál es el avance. Y la verdad que nosotros necesitamos es la fecha de audiencia y que esto no quede impune.
porque si esto queda impune es una burla para todos nosotros, no solamente para la familia, sino para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, señor Rodríguez, Rogelio. Gracias, María Elena. Muchas por gracias. compartir con nosotros un tema tan delicado como es el asesinato de su hija. Gracias, Sí, gracias por estar con nosotros.